señoras, señores. El tema de hoy será el budismo. No entraré en esa larga historia que empezó hace 2500 años en Benares, cuando un príncipe de Nepal, Siddhartha o Gautama, que había llegado a ser el Buda, hizo girar la rueda de la ley, proclamó las 4 nobles verdades y el óctuple sendero. Hablaré de lo esencial de esa religión, la más difundida del mundo. Los elementos del budismo se han conservado desde el siglo V a.C., es decir, desde la época de Heráclito, de Pitágoras, de Zenón, hasta nuestro tiempo, cuando el Dr. Suzuki la expone en el Japón. Los elementos son los mismos. La religión ahora está incrustada de mitología, de astronomía, de extrañas creencias, de magia, pero ya que el tema es complejo, me limitaré a lo que tienen en común las diversas sectas. Estas pueden corresponder al Hinayana o el pequeño vehículo. Consideremos ante todo la longevidad del budismo. Esa longevidad puede explicarse por razones históricas, pero tales razones son fortuitas o, mejor dicho, son discutibles, falibles. Creo que hay 2 causas fundamentales. La primera es la tolerancia del budismo. Esa extraña tolerancia no corresponde, como en el caso de otras religiones, a distintas épocas. El budismo siempre fue tolerante. No ha recurrido nunca al hierro o al fuego, nunca ha pensado que el hierro o el fuego fueran persuasivos. Cuando Asoka, emperador de la India, se hizo budista, no trató de imponer a nadie su nueva religión. Un buen budista puede ser luterano, o metodista, o presbiteriano, o calvinista, o sintoísta, o taoísta, o católico, puede ser prosélito del Islam o de la religión judía, con toda libertad. En cambio, no le está permitido a un cristiano, a un judío, a un musulmán, ser budista. La tolerancia del budismo no es una debilidad, sino que pertenece a su índole misma. El budismo fue, ante todo, lo que podemos llamar una yoga. ¿Qué es la palabra yoga? Es la misma palabra que usamos cuando decimos yugo y que tiene su origen en el latín yuru. Un yugo, una disciplina que el hombre se impone. Luego, si comprendemos lo que el Buda predicó en aquel primer sermón del Parque de las Gacelas de Benares hace 2500 años, habremos comprendido el budismo. Salvo que no se trata de comprender, se trata de sentirlo de un modo hondo, de sentirlo en cuerpo y alma. Salvo, también, que el budismo no admite la realidad del cuerpo ni del alma. Trataré de exponerlo. Además, hay otra razón. El budismo exige mucho de nuestra fe. Es natural, ya que toda religión es un acto de fe. Así como la patria es un acto de fe. ¿Qué es? Me he preguntado muchas veces, ¿ser argentino? Ser argentino es sentir que somos argentinos. ¿Qué es ser budista? Ser budista es, no comprender, porque eso puede cumplirse en pocos minutos, sentir las 4 nobles verdades y el óctuple camino. No entraremos en los vericuetos del óctuple camino, pues esa cifra obedece al hábito hindú de dividir y subdividir, pero sí en las 4 nobles verdades. Hay, además, la leyenda del Buda. Podemos descreer de esa leyenda. Tengo un amigo japonés, budista zen, con el cual he mantenido largas y amistosas discusiones. Yo le decía que creía en la verdad histórica del Buda. Creía, y creo, que hace 2500 años hubo un príncipe del Nepal llamado Siddhartha o Gautama que llegó a ser el Buda, es decir, el despierto, el lúcido, a diferencia de nosotros que estamos dormidos o que estamos soñando ese largo sueño que es la vida. Recuerdo una frase de Joyce. La historia es una pesadilla de la que quiero despertarme. Pues bien, Siddhartha, a la edad de 30 años, llegó a despertarse y a ser el Buda. Con aquel amigo que era budista, yo no estoy seguro de ser cristiano y estoy seguro de no ser budista, yo discutía y le decía, ¿por qué no creer en el príncipe Siddhartha, que nació en Kapilavastu 500 años antes de la era cristiana? Él me respondía, porque no tiene ninguna importancia. Lo importante es creer en la doctrina. Agregó, creo que con más ingenio que verdad, que creer en la existencia histórica del Buda o interesarse en ella sería algo así como confundir el estudio de las matemáticas con la biografía de Pitágoras o Newton. Uno de los temas de meditación que tienen los monjes en los monasterios de la China y el Japón, es dudar de la existencia del Buda. Es una de las dudas que deben imponerse para llegar a la verdad. Las otras religiones exigen mucho de nuestra credulidad. Si somos cristianos, debemos creer que una de las 3 personas de la divinidad condescendió a ser hombre y fue crucificado en Judea. Si somos musulmanes tenemos que creer que no hay otro Dios que Dios y que Muhammad es su apóstol. Podemos ser buenos budistas y negar que el Buda existió. O, mejor dicho, debemos pensar que no es importante nuestra creencia en lo histórico. Lo importante es creer en la doctrina.
Sin embargo, la leyenda del Buda es tan hermosa que no podemos dejar de referirla. Los franceses se han dedicado con especial atención al estudio de la leyenda del Buda. Su argumento es este. La biografía del Buda es lo que le ocurrió a un solo hombre en un breve período del tiempo. Puede haber sido de este modo o de tal otro. En cambio, la leyenda del Buda ha iluminado y sigue iluminando a millones de hombres. La leyenda es la que ha inspirado tantas hermosas pinturas, esculturas y poemas. El budismo, además de ser una religión, es una mitología, una cosmología, un sistema metafísico, o, mejor dicho, una serie de sistemas metafísicos, que no se entienden y que discuten entre sí. La leyenda del Buda es iluminativa y su creencia no se impone. En el Japón se insiste en la no historicidad del Buda. Pero sí en la doctrina. La leyenda empieza en el cielo. En el cielo hay alguien que durante siglos y siglos, podemos decir literalmente, durante un número infinito de siglos, ha ido perfeccionándose hasta comprender que en la próxima encarnación será el Buda. Elige el continente en que ha de nacer. Según la cosmogonía budista, el mundo está dividido en 4 continentes triangulares y en el centro hay una montaña de oro, el monte Meru. Nacerá en el que corresponde a la India. Elige el siglo en que nacerá. Elige la casta, elige la madre. Ahora, la parte terrenal de la leyenda. Hay una reina. Maya. Maya significa ilusión. La reina tiene un sueño que corre el albur de parecemos extravagante pero no lo es para los hindúes. Casada con el rey Suddhodana, soñó que un elefante blanco de 6 colmillos, que erraba en las montañas del oro, entró en su costado izquierdo sin causarle dolor. Se despierta. El rey convoca a sus astrólogos y estos le explican que la reina dará a luz a un hijo que podrá ser el emperador del mundo o que podrá ser el Buda, el despierto, el lúcido, el ser destinado a salvar a todos los hombres. Previsiblemente, el rey elige el primer destino. Quiere que su hijo sea el emperador del mundo. Volvamos al detalle del elefante blanco de 6 colmillos. Oldenberg hace notar que el elefante de la India es animal doméstico y cotidiano. El color blanco es siempre símbolo de inocencia. ¿Por qué 6 colmillos? Tenemos que recordar, habrá que recurrir a la historia alguna vez, que el número 6, que para nosotros es arbitrario y de algún modo incómodo, ya que preferimos el 3 o el 7, no lo es en la India, donde se cree que hay 6 dimensiones en el espacio. Arriba, abajo, atrás, adelante, derecha, izquierda. Un elefante blanco de 6 colmillos no es extravagante para los hindúes. El rey convoca a los magos y la reina da a luz sin dolor. Una higuera inclina sus ramas para ayudarla. El hijo nace de pie y al nacer da 4 pasos. Al norte, al sur, al este y al oeste, y dice con voz de león: soy el incomparable. Este será mi último nacimiento. Los hindúes creen en un número infinito de nacimientos anteriores. El príncipe crece, es el mejor arquero, es el mejor jinete, el mejor nadador, el mejor atleta, el mejor calígrafo, confuta a todos los doctores. Aquí podemos pensar en Cristo y los doctores. A los 16 años se casa. El padre sabe, los astrólogos se lo han dicho, que su hijo corre el peligro de ser el Buda, el hombre que salva a todos los demás y conoce 4 hechos que son: la vejez, la enfermedad, la muerte y el ascetismo. Recluye a su hijo en un palacio, le suministra un harén, no diré la cifra de mujeres porque corresponde a una exageración hindú evidente. Pero, ¿por qué no decirlo? Eran 84.000. El príncipe vive una vida feliz. Ignora que hay sufrimiento en el mundo, ya que le ocultan la vejez, la enfermedad y la muerte. El día predestinado sale en su carroza por una de las 4 puertas del palacio rectangular. Digamos, por la puerta del norte. Recorre un trecho y ve un ser distinto de todos los que ha visto. Está encorvado, arrugado, no tiene pelo. Apenas puede caminar, apoyándose en un bastón. Pregunta quién es ese hombre, si es que es un hombre. El cochero le contesta que es un anciano y que todos seremos ese hombre si seguimos viviendo. El príncipe vuelve al palacio, perturbado. Al cabo de 6 días vuelve a salir por la puerta del sur. Ve en una zanja a un hombre aún más extraño, con la blancura de la lepra y el rostro demacrado. Pregunta quién es ese hombre, si es que es un hombre. Es un enfermo, le contesta el cochero. Todos seremos ese hombre si seguimos viviendo. El príncipe, ya muy inquieto, vuelve al palacio. 6 días más tarde sale nuevamente y ve a un hombre que parece dormido, pero cuyo color no es el de esta vida. A ese hombre lo llevan otros. Pregunta quién es. El cochero le dice que es un muerto y que todos seremos ese muerto si vivimos lo suficiente. El príncipe está desolado. 3 horribles verdades le han sido reveladas.
la verdad de la vejez, la verdad de la enfermedad, la verdad de la muerte. Sale una cuarta vez. Ve a un hombre casi desnudo, cuyo rostro está lleno de serenidad. Pregunta quién es. Le dicen que es un asceta, un hombre que ha renunciado a todo y que ha logrado la beatitud. El príncipe resuelve abandonar todo. Él, que ha llevado una vida tan rica. El budismo cree que el ascetismo puede convenir, pero después de haber probado la vida. No se cree que nadie deba empezar negándose nada. Hay que apurar la vida hasta las heces y luego desengañarse de ella, pero no sin conocimiento de ella. El príncipe resuelve ser el Buda. En ese momento le traen una noticia. Su mujer, Yasodhara, ha dado a luz un hijo. Exclama. Un vínculo ha sido forjado, es el hijo que lo ata a la vida. Por eso le dan el nombre de vínculo. Siddhartha está en su harén, mira a esas mujeres que son jóvenes y bellas y las ve ancianas horribles, leprosas. Va al aposento de su mujer. Está durmiendo. Tiene al niño en los brazos. Está por besarla, pero comprende que si la besa no podrá desprenderse de ella, y se va. Busca maestros. Aquí tenemos una parte de la biografía que puede no ser legendaria. ¿Por qué mostrarlo discípulo de maestros que después abandonará? Los maestros le enseñan el ascetismo, que él ejerce durante mucho tiempo. Al final está tirado en medio del campo, su cuerpo está inmóvil y los dioses que lo ven desde los 33 cielos, piensan que ha muerto. Uno de ellos, el más sabio, dice, no, no ha muerto, será el Buda. El príncipe se despierta, corre a un arroyo que está cerca, toma un poco de alimento y se sienta bajo la higuera sagrada. El árbol de la ley, podríamos decir. Sigue un entreacto mágico, que tiene su correspondencia con los evangelios. Es la lucha con el demonio. El demonio se llama Mara. Ya hemos visto esa palabra Nightmare, demonio de la noche. El demonio siente que domina el mundo, pero que ahora corre peligro y sale de su palacio. Se han roto las cuerdas de sus instrumentos de música, el agua se ha secado en las cisternas. Apresta sus ejércitos, monta en el elefante que tiene no sé cuántas millas de altura, multiplica sus brazos, multiplica sus armas y ataca al príncipe. El príncipe está sentado al atardecer bajo el árbol del conocimiento, ese árbol que ha nacido al mismo tiempo que él. El demonio y sus huestes de tigres, leones, camellos, elefantes y guerreros monstruosos le arrojan flechas. Cuando llegan a él, son flores. Le arrojan montañas de fuego, que forman un dosel sobre su cabeza. El príncipe medita inmóvil, con los brazos cruzados. Quizá no sepa que lo están atacando. Piensa en la vida. Está llegando al nirvana, a la salvación. Antes de la caída del sol, el demonio ha sido derrotado. Sigue una larga noche de meditación. Al cabo de esa noche, Siddhartha ya no es Siddhartha. Es el Buda. Ha llegado al nirvana. Resuelve predicar la ley. Se levanta, ya se ha salvado, quiere salvar a los demás. Predica su primer sermón en el Parque de las Gacelas de Benarés. Luego otro sermón, el del fuego, en el que dice que todo está ardiendo. Almas, cuerpos, cosas están en fuego. Más o menos por aquella fecha, Heráclito de Éfeso decía que todo es fuego. Su ley no es la del ascetismo, ya que para el Buda el ascetismo es un error. El hombre no debe abandonarse a la vida carnal porque la vida carnal es baja, innoble, bochornosa y dolorosa. Tampoco al ascetismo, que también es innoble y doloroso. Predica una vía media, para seguir la terminología teológica, ya ha alcanzado el nirvana y vive 40 y tantos años, que dedica a la prédica. Podría haber sido inmortal pero elige el momento de su muerte, cuando ya tiene muchos discípulos. Muere en casa de un herrero. Sus discípulos lo rodean. Están desesperados. ¿Qué van a hacer sin él? Les dice que él no existe, que es un hombre como ellos, tan irreal y tan mortal como ellos, pero que les deja su ley. Aquí tenemos una gran diferencia con Cristo. Creo que Jesús les dice a sus discípulos que si dos están reunidos, él será el tercero. En cambio, el Buda les dice, les dejo mi ley. Es decir, ha puesto en movimiento la rueda de la ley en el primer sermón. Luego vendrá la historia del budismo. Son muchos los hechos. El lamaísmo, el budismo mágico, el mahayana o gran vehículo, que sigue al hinayana o pequeño vehículo, el budismo zen del Japón. Yo tengo para mí que si hay dos budismos que se parecen, que son casi idénticos, son el que predicó el Buda y lo que se enseña ahora en la China y el Japón, el budismo zen. Lo demás son incrustaciones mitológicas, fábulas. Algunas de esas fábulas son interesantes. Se sabe que el Buda podía ejercer milagros, pero al igual que a Jesucristo, le desagradaban los milagros, le desagradaba ejercerlos. Le parecía una ostentación vulgar. Hay una historia que contaré, la del bol de sándalo.
Un mercader, en una ciudad de la India, hace tallar un pedazo de sándalo en forma de bol. Lo pone en lo alto de una serie de cañas de bambú, una especie de altísimo palo enjabonado. Dice que dará el bol de sándalo a quien pueda alcanzarlo. Hay maestros heréticos que lo intentan en vano. Quieren sobornar al mercader para que diga que lo han alcanzado. El mercader se niega y llega un discípulo menor del Buda. Su nombre no se menciona, fuera de ese episodio. El discípulo se eleva por el aire, vuela 6 veces alrededor del bol, lo recoge y se lo entrega al mercader. Cuando el Buda oye la historia lo hace expulsar de la orden, por haber realizado algo tan baladí. Pero también el Buda hizo milagros. Por ejemplo un milagro de cortesía. El Buda tiene que atravesar un desierto a la hora del mediodía. Los dioses, desde sus 33 cielos, le arrojan una sombrilla cada uno. El Buda, que no quiere desairar a ninguno de los dioses, se multiplica en 33 Budas, de modo que cada uno de los dioses ve, desde arriba, un Buda protegido por la sombrilla que le ha arrojado. Entre los hechos del Buda hay uno iluminativo: la parábola de la flecha. Un hombre ha sido herido en batalla y no quiere que le saquen la flecha. Antes quiere saber el nombre del arquero, a qué casta pertenecía, el material de la flecha, en qué lugar estaba el arquero, qué longitud tiene la flecha. Mientras están discutiendo estas cuestiones, se muere. En cambio, dice el Buda, yo enseño a arrancar la flecha. ¿Qué es la flecha? Es el universo. La flecha es la idea del yo, de todo lo que llevamos clavado. El Buda dice que no debemos perder tiempo en cuestiones inútiles. Por ejemplo, ¿es finito o infinito el universo? ¿El Buda vivirá después del nirvana o no? Todo eso es inútil, lo importante es que nos arranquemos la flecha. Se trata de un exorcismo, de una ley de salvación. Dice el Buda, así como el vasto océano tiene un solo sabor, el sabor de la sal, el sabor de la ley es el sabor de la salvación. La ley que él enseña es vasta como el mar, pero tiene un solo sabor, el sabor de la salvación. Desde luego, los continuadores se han perdido, o han encontrado tal vez mucho, en disquisiciones metafísicas. El fin del budismo no es ese. Un budista puede profesar cualquier religión, siempre que siga esa ley. Lo que importa es la salvación y las 4 nobles verdades: el sufrimiento, el origen del sufrimiento, la curación del sufrimiento y el medio para llegar a la curación. Al final está el nirvana. El orden de las verdades no importa. Se ha dicho que corresponden a una antigua tradición médica en que se trata del mal, del diagnóstico, del tratamiento y de la cura. La cura, en este caso, es el nirvana. Ahora llegamos a lo difícil. A lo que nuestras mentes occidentales tienden a rechazar. La transmigración, que para nosotros es un concepto ante todo poético. Lo que transmigra no es el alma, porque el budismo niega la existencia del alma, sino el karma, que es una suerte de organismo mental, que transmigra infinitas veces. En el occidente esa idea está vinculada a varios pensadores, sobre todo a Pitágoras. Pitágoras reconoció el escudo con el que se había batido en la guerra de Troya, cuando él tenía otro nombre. En el 10º libro de la República de Platón está el sueño de Ese soldado ve las almas que antes de beber en el río del olvido, eligen su destino. Agamenón elige ser un águila, Orfeo un cisne y Ulises, que alguna vez se llamó nadie, elige ser el más modesto y el más desconocido de los hombres. Hay un pasaje de Empédocles de Agrigento que recuerda sus vidas anteriores. Yo fui doncella, yo fui una rama, yo fui un ciervo y fui un mudo pez que surge del mar. César atribuye esa doctrina a los druidas. El poeta celta Taliesi dice que no hay una forma en el universo que no haya sido la suya. He sido un jefe en la batalla, he sido una espada en la mano, he sido un puente que atraviesa 60 ríos, estuve hechizado en la espuma del agua, he sido una estrella, he sido una luz, he sido un árbol, he sido una palabra en un libro, he sido un libro en el principio. Hay un poema de Darío, tal vez el más hermoso de los suyos, que empieza así. Yo fui un soldado que durmió en el lecho de Cleopatra la reina. La transmigración ha sido un gran tema de la literatura. La encontramos, también, entre los místicos. Plotino dice que pasar de una vida a otra es como dormir en distintos lechos y en distintas habitaciones. Creo que todos hemos tenido alguna vez la sensación de haber vivido un momento parecido en vidas anteriores. En un hermoso poema de Dante Gabriel Rossetti, Sudden Light, se lee una bebé en Erebe Faré, yo estuve aquí. Se dirige a una mujer que ha poseído o que va a poseer y le dice: tú ya has sido mía y has sido mía un número infinito de veces y seguirás siendo mía infinitamente. Esto nos lleva a la doctrina de los ciclos, que está tan cerca del budismo, y que San Agustín refutó en La Ciudad de Dios. Porque a los estoicos y a los pitagóricos les había llegado la noticia de la doctrina hindú.
que el universo consta de un número infinito de ciclos que se miden por kalpas. La kalpa trasciende la imaginación de los hombres. Imaginemos una pared de hierro. Tiene 16 millas de alto y cada 600 años un ángel la roza. La roza con una tela finísima de Benarés. Cuando la tela haya gastado la muralla que tiene 16 millas de alto, habrá pasado el primer día de una de las kalpas y los dioses también duran lo que duran las kalpas y después mueren. La historia del universo está dividida en ciclos y en esos ciclos hay largos eclipses en los que no hay nada o en los que solo quedan las palabras del Veda. Esas palabras son arquetipos que sirven para crear las cosas. La divinidad Brahma muere también y renace. Hay un momento bastante patético en el que Brahma se encuentra en su palacio. Ha renacido después de una de esas kalpas, después de uno de esos eclipses. Recorre las habitaciones, que están vacías. Piensa en otros dioses. Los otros dioses surgen a su mandato. Y creen que el Brahma los ha creado porque estaban ahí antes. Detengámonos en esta visión de la historia del universo. En el budismo no hay un dios. O puede haber un dios pero no es lo esencial. Lo esencial es que creamos que nuestro destino ha prefijado por nuestro karma o karman. Si me ha tocado nacer en Buenos Aires en 1899, si me ha tocado ser ciego, si me ha tocado estar pronunciando esta noche esta conferencia ante ustedes, todo esto es obra de mi vida anterior. No hay un solo hecho de mi vida que no haya sido prefijado por mi vida anterior. Eso es lo que se llama el karma. El karma, ya lo he dicho, viene a ser una estructura mental, una finísima estructura mental. Estamos tejiendo y entretejiendo en cada momento de nuestra vida. Es que tejen, no solo nuestras voliciones, nuestros actos, nuestros semisueños, nuestro dormir, nuestra semivigilia. Perpetuamente estamos tejiendo esa cosa. Cuando morimos, nace otro ser que hereda nuestro karma. Deusen, discípulo de Schopenhauer, que quiso tanto al budismo, cuenta que se encontró en la India con un mendigo ciego y se compadeció de él. El mendigo le dijo: si yo he nacido ciego, ello se debe a las culpas cometidas en mi vida anterior. Es justo que yo sea ciego. La gente acepta el dolor. Gandhi se opone a la fundación de hospitales diciendo que los hospitales y las obras de beneficencia simplemente atrasan el pago de una deuda, que no hay que ayudar a los demás. Si los demás sufren deben sufrir puesto que es una culpa que tienen que pagar y si yo los ayudo estoy demorando que paguen esa deuda. El karma es una ley cruel, pero tiene una curiosa consecuencia matemática. Si mi vida actual está determinada por mi vida anterior, esa vida anterior estuvo determinada por otra. Y esa, por otra, y así sin fin. Es decir, la letra Z estuvo determinada por la Y por la X por la Y, la V por la W, salvo que ese alfabeto tiene fin pero no tiene principio. Los budistas y los hindúes, en general, creen en un infinito actual. Creen que para llegar a este momento ha pasado ya un tiempo infinito, y al decir infinito no quiero decir indefinido, innumerable, quiero decir estrictamente infinito. De los 6 destinos que están permitidos a los hombres, alguien puede ser un demonio, puede ser una planta, puede ser un animal, el más difícil es el de ser hombre, y debemos aprovecharlo para salvarnos. El Buda imagina en el fondo del mar una tortuga y una ajorca que flota. Cada 600 años, la tortuga saca la cabeza y sería muy raro que la cabeza calzara en la ajorca. Pues bien, dice el Buda, tan raro como el hecho de que suceda eso con la tortuga y la ajorca es el hecho de que seamos hombres. Debemos aprovechar el ser hombres para llegar al nirvana. ¿Cuál es la causa del sufrimiento, la causa de la vida, ya que negamos el concepto de un Dios, ya que no hay un Dios personal que cree el universo? Ese concepto es lo que Buda llama la Zen. La palabra Zen puede parecernos extraña, pero vamos a compararla con otras palabras que conocemos. Pensemos por ejemplo en la voluntad de Schopenhauer. Schopenhauer concibe Die Welt als Wille una Vorstellung, el mundo como voluntad y representación. Hay una voluntad que se encarna en cada uno de nosotros y produce esa representación que es el mundo. Eso lo encontramos en otros filósofos con un nombre distinto. Bergson habla del elan vital, del ímpetu vital. Bernard Shaw, de The Life Force, la fuerza vital, que es lo mismo. Pero hay una diferencia. Para Bergson y para Shaw el elan vital son fuerzas que deben imponerse, debemos seguir soñando el mundo, creando el mundo. Para Schopenhauer, para el sombrío Schopenhauer, y para el Buda, el mundo es un sueño, debemos dejar de soñarlo y podemos llegar a ello mediante largos ejercicios. Tenemos al principio el sufrimiento, que viene a ser la Zen. Y la Zen produce la vida y la vida es, forzosamente, desdicha. Ya que ¿qué es vivir?
Vivir es nacer, envejecer, enfermarse, morir, además de otros males, entre ellos uno muy patético, que para el Buda es uno de los más patéticos. No estar con quienes queremos. Tenemos que renunciar a la pasión. El suicidio no sirve porque es acto apasionado. El hombre que se suicida está siempre en el mundo de los sueños. Debemos llegar a comprender que el mundo es una aparición, un sueño, que la vida es sueño. Pero eso debemos sentirlo profundamente, llegar a ello a través de los ejercicios de meditación. En los monasterios budistas uno de los ejercicios es este. El neófito tiene que vivir cada momento de su vida viviéndolo plenamente. Debe pensar, ahora es el mediodía, ahora estoy atravesando el patio, ahora me encontraré con el superior, y al mismo tiempo debe pensar que el mediodía, el patio y el superior son irreales, son tan irreales como él y como sus pensamientos. Porque el budismo niega el yo. Una de las desilusiones capitales es la del yo. El budismo concuerda así con Hume, con Schopenhauer y con nuestro Macedonio Fernández. No hay un sujeto, lo que hay es una serie de estados mentales. Si digo yo pienso, estoy incurriendo en un error, porque supongo un sujeto constante y luego una obra de ese sujeto, que es el pensamiento. No es así. Habría que decir, apunta Hume, no yo pienso, sino se piensa, como se dice llueve. Al decir llueve, no pensamos que la lluvia ejerce una acción. No, está sucediendo algo. De igual modo, como se dice hace calor, hace frío, llueve, debemos decir, se piensa, se sufre, y evitar el sujeto. En los monasterios budistas los neófitos son sometidos a una disciplina muy dura. Pueden abandonar el monasterio en el momento que quieran. Ni siquiera, me dice María Kodama, se anotan los nombres. El neófito entra en el monasterio y lo someten a trabajos muy duros. Duerme y al cabo de un cuarto de hora lo despiertan. Tiene que lavar, tiene que barrer. Si se duerme lo castigan físicamente. Así, tiene que pensar todo el tiempo, no en sus culpas, sino en la irrealidad de todo. Tiene que hacer un continuo ejercicio de irrealidad. Llegamos ahora al budismo zen y a Bodhidharma. Bodhidharma fue el primer misionero, en el siglo VI. Bodhidharma se traslada de la India a la China y se encuentra con un emperador que había fomentado el budismo y le enumera monasterios y santuarios y le informa del número de neófitos budistas. Bodhidharma le dice, todo eso pertenece al mundo de la ilusión. Los monasterios y los monjes son tan irreales como tú y como yo. Después se va a meditar y se sienta contra una pared. La doctrina llega al Japón y se ramifica en diversas sectas. La más famosa es la Zen. En la Zen se ha descubierto un procedimiento para llegar a la iluminación. Solo sirve después de años de meditación. Se llega bruscamente. No se trata de una serie de silogismos. Uno debe intuir de pronto la verdad. El procedimiento se llama Satori y consiste en un hecho brusco, que está más allá de la lógica. Nosotros pensamos siempre en términos de sujeto, objeto, causa, efecto, lógico, ilógico, algo y su contrario. Tenemos que rebasar esas categorías. Según los doctores de la Zen, llegar a la verdad por una intuición brusca, mediante una respuesta ilógica. El neófito pregunta al maestro qué es el Buda. El maestro le responde, el ciprés es el huerto, una contestación del todo ilógica que puede despertar la verdad. El neófito pregunta por qué Bodhidharma vino del oeste. El maestro puede responder, 3 libras de lino. Estas palabras no encierran un sentido alegórico. Son una respuesta disparatada para despertar, de pronto, la intuición. Puede ser un golpe, también. El discípulo puede preguntar algo y el maestro puede contestar con un golpe. Hay una historia, desde luego tiene que ser legendaria, sobre Bodhidharma. A Bodhidharma lo acompañaba un discípulo que le hacía preguntas y Bodhidharma nunca contestaba. El discípulo trataba de meditar y al cabo de un tiempo se cortó el brazo izquierdo y se presentó ante el maestro como una prueba de que quería ser su discípulo. Como una prueba de su intención se mutiló deliberadamente. El maestro, sin fijarse en el hecho, que al fin de todo era un hecho físico, un hecho ilusorio, le dijo, ¿qué quieres? El discípulo le respondió, he estado buscando mi mente durante mucho tiempo y no la he encontrado. El maestro resumió, no la has encontrado porque no existe en ese momento. El discípulo comprendió la verdad, comprendió que no existe el yo, comprendió que todo es irreal. Aquí tenemos, más o menos, lo esencial del budismo zen. Es muy difícil exponer una religión, sobre todo una religión que uno no profesa. Creo que lo importante no es que vivamos el budismo como un juego de leyendas, sino como una disciplina que está a nuestro alcance y que no exige de nosotros el ascetismo. Tampoco nos permite abandonarnos a las licencias de la vida carnal.
Lo que nos pide es la meditación, una meditación que no tiene que ser sobre nuestras culpas, sobre nuestra vida pasada. Uno de los temas de meditación del budismo zen es pensar que nuestra vida pasada fue ilusoria. Si yo fuera un monje budista pensaría en este momento que he empezado a vivir ahora, que toda la vida anterior de Borges fue un sueño, que toda la historia universal fue un sueño. Mediante ejercicios de orden intelectual nos iremos liberando de la zen. Una vez que comprendamos que el yo no existe, no pensaremos que el yo puede ser feliz o que nuestro deber es hacerlo feliz. Llegaremos a un estado de calma. Eso no quiere decir que el nirvana equivalga a la sensación del pensamiento, y una prueba de ello estaría en la leyenda del Buda. El Buda, bajo la higuera sagrada, llega al nirvana, y, sin embargo, sigue viviendo y predicando la ley durante muchos años. ¿Qué significa llegar al nirvana? Simplemente, que nuestros actos ya no arrojan sombras. Mientras estamos en este mundo estamos sujetos al karma. Cada uno de nuestros actos entreteje esa estructura mental que se llama karma. Cuando hemos llegado al nirvana nuestros actos ya no proyectan sombra, estamos libres. San Agustín dijo que cuando estamos salvados no tenemos por qué pensar en el mal o en el bien. Seguiremos obrando el bien, sin pensar en ello. ¿Qué es el nirvana? Buena parte de la atención que ha suscitado el budismo en el occidente se debe a esta hermosa palabra. Parece imposible que la palabra nirvana no encierre algo precioso. ¿Qué es el nirvana, literalmente? Es extinción, apagamiento. Se ha conjeturado que cuando alguien alcanza el nirvana, se apaga. Pero cuando muere, hay gran nirvana, y entonces, la extinción. Contrariamente, un orientalista austríaco hace notar que el Buda usaba la física de su época, y la idea de la extinción no era entonces la misma que ahora, porque se pensaba que una llama, al apagarse, no desaparecía. Se pensaba que la llama seguía viviendo, que perduraba en otro estado, y decir nirvana no significaba forzosamente la extinción. Puede significar que seguimos de otro modo. De un modo inconcebible para nosotros. En general, las metáforas de los místicos son metáforas nunciales, pero las de los budistas son distintas. Cuando se habla del nirvana no se habla del vino del nirvana, o de la rosa del nirvana o del abrazo del nirvana. Se lo compara, más bien, con una isla. Con una isla firme en medio de las tormentas. Se lo compara con una alta torre. Puede comparárselo con un jardín, también. Es algo que existe por su cuenta, más allá de nosotros. Lo que he dicho hoy es fragmentario. Hubiera sido absurdo que yo expusiera una doctrina a la cual he dedicado tantos años, y de la que he entendido poco, realmente, con ánimo de mostrar una pieza de museo. Para mí el budismo no es una pieza de museo, es un camino de salvación. No para mí, pero para millones de hombres. Es la religión más difundida del mundo y creo haberla tratado con todo respeto, al exponerla esta noche. Jorge Luis Borges, Conferencia 7 noches.